Buenas noches, apreciada tutora. Mi nombre es Alejandra María Gutiérrez Díaz y los presentes compañeros Francisco Julián Campos Salazar, Henry Chari Reyes, Elki Leonardo Morales Zampayo, vamos a dar una explicación detallada de las estrategias de gestión y comunicación de riesgos ambientales evidenciadas en la empresa Cemex Colombia. Bueno, un poquito de la información como tal, de la empresa como tal, es que está ubicada al kilómetro 3.5 vía Buenos Aires en Payandí, Ibagué, y su actividad principal es la producción de cemento. Como primer riesgo ambiental, se evidenció el tema de caída de techos livianos por fuertes vientos en áreas de almacenamiento, y acá tenemos un cuadrito que es la estrategia de gestión de medida. Bueno, pues el objetivo como tal es establecer un protocolo de inspección y mantenimiento durante épocas de fuertes vientos, y ya como tal, pues una descripción es la inspección mensual decretada según un decreto del 1072 del 2015. Bueno, el beneficio garantiza pues la seguridad como tal del personal y reduce los accidentes de caída de techos. Como medida técnica, aquí vemos que es necesario aumentar la resistencia de la estructura de los techos y bueno, la descripción ya vendría a ser pues uso de materiales resistentes y técnicas de refuerzo conforme a la NETC 1500. Como beneficio pues ya sería minimizar el riesgo del colapso frente pues a las condiciones climáticas adversas. Medida activa. Puedes cambiar por favor la diapositiva. Ya como medida activa, pues el objetivo es activar alertas ante vientos fuertes, y ya una descripción es el sistema. Necesitamos implementar pues un sistema de monitoreo meteorológico que pues alerte cuando los vientos estén por más de 90 kilómetros por hora. Entonces, el beneficio, pues facilitar las evacuaciones rápidas, pues reduce el riesgo de lesiones y como tal, pues una muerte. Ya como en segundo riesgo ambiental, pues encontramos la emisión de material particulado, polvo a la atmósfera durante los procesos de voladuras en la mina, la trituración, prehomogenización y la homogenización de materias primas. Entonces, como medida pasiva, pues el objetivo es la planificación de espacios de espacios seguros. Ya la descripción vendría a ser establecer distancias como tal de las áreas de seguridad ante alguna caída pues del lecho. Ya como segundo beneficio es minimizar el riesgo de lesiones de personal en caso de accidentes. Con respecto pues a la medida organizativa, acá tenemos, objetivo pues evaluar la concentración de material particulado en el aire. La descripción pues hacer mediciones de emisiones con el cumplimiento basado bajo las normas legales y la aplicación de las acciones correctivas pues según establecido, ¿no? Y evaluar los resultados ya como tal. El beneficio es reduce la exposición del personal al polvo. Como medida técnica, tenemos que como el objetivo primero pues es determinar riesgos de exposición y zonas seguras. Ya como tal, como una descripción pues sería identificación de puntos de menor exposición y definición de zonas de riesgo. El beneficio ya sería pues garantizar como tal pues el espacio para que el personal no esté expuesto pues bajo los riesgos de la salud por la exposición de este polvo. Como la medida activa, pues tenemos que es necesario pues establecer procedimientos. ¿Me permite? Sigue pues, a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Establecer procedimientos pues durante la exposición del material particulado. Ya como tal, pues en la descripción, pues es importante implementar el uso de protección de elementos elementos de protección personal en áreas determinadas para evitar pues ya la exposición como tal. Ya en la descripción, pues tenemos que, ok, ya en el beneficio sería asegurar la protección del personal durante el proceso, ¿no? A través del uso de elementos, pues, de protección personal, como ya lo dije anteriormente. Ahora, ya como sería, ya sería aquí riesgos de
Permítame un momento, ok. Ya como tercer riesgo sería pues la exposición a material particulado, como, permítame un momento, por favor. Ok, el objetivo como tal pues sería medida organizativa, pues sería el procedimiento y registros para el control de mantenimiento e inspección de gestión y tubería. Ya como tal pues una descripción pues sería reemplazar las válvulas y tuberías por versiones pues resistentes, ¿no? Aquí ya como tal, pues el beneficio es mejorar la integral del sistema y prevenir fallas. Como tal, una medida activa, pues vendría a ser monitoreo automático de fugas, tener alarmas de contingencia que nos avise en caso tal de que exista una fuga en la tubería y pues evitar algo de mayor gravedad. Ya como la descripción, pues sería muy bueno implementar el tema de sensores que detecten anomalías en las válvulas y las tuberías. Y como beneficio, pues permite en este caso tener una acción rápida ante alguna fuga para minimizar ya sea un impacto ambiental o un impacto negativo en el personal que está presente en la planta. ¿Puedes pasar de diapositiva, por favor? Ya como medida pasiva, pues tenemos que en este caso son las condiciones físicas que limitan la extensión y la consecuencia pues, de un derrame. Confinar el combustible en caso de fuga para evitar la contaminación del suelo, implementar también el sistema de contención en áreas donde se manejan combustible, pues para evitar la propagación de fugas, y ya como beneficio, pues limita el impacto ambiental al prevenir la diversión de hidrocarburos y proteger a trabajadores en caso de fugas. Muchas gracias. Le cedo la palabra al compañero Henry. Cordial saludo, mi nombre es Henry Charry, continuando con la presentación de los riesgos identificados en la planta objeto de estudio. Se identifica el riesgo de regueros de combustible de ACPM durante los procesos de trasiego, desde los camiones cisterna hasta los tanques de almacenamiento de combustible de la planta. Se tienen identificados o se describen 4 estrategias. La primera es la medida organizativa, la segunda es la medida técnica, la medida activa y las medidas pasivas. Esto lo tendremos en cuenta para cada una de las descripciones de los riesgos identificados. Para este caso, referente a la medida organizativa, es necesario la implementación de normas y registros que estandaricen los procesos de trasiego y controles de calidad. Es importante como objetivo, pues, el estandarizar las listas de chequeo antes y durante y después de los trasiegos. Desarrollar en cuanto a la descripción, es importante desarrollar procedimientos claros para la carga y descarga de combustible mediante auditorías semestrales en cuanto al tiempo de seguimiento que se pretende realizar, y como beneficio del aseguramiento de la trazabilidad del combustible y la reducción de pérdidas económicas por derrame. En cuanto a las medidas técnicas, pues instalaciones y dispositivos que optimicen el trasvase y que prevengan derrames, la minimización, como objetivo, la minimización de contrapresiones y salpicaduras durante el trasvase. Como descripción, la utilización de mangueras y válvulas diseñadas técnicamente para minimizar el riesgo de derrame durante el trasiego. Como beneficio, pues la disminución de la probabilidad de regueros de combustible, el mejoramiento de la seguridad operativa y el aumento de la eficiencia global. En cuanto a las medidas activas, pues la implementación, la instalación de alarmas y bloqueo inmediato ante detección de derrames, el cortar al fuego tras detectar la caída repentina de la presión. Como beneficios, de implementar sensores que detecten fugas y derrames, y también la prevención, la disminución de la
perdón, la prevención de derrames mayores que permite al personal intervenir oportunamente. Siguen las medidas pasivas, la infraestructura que recoge y almacena cualquier derrame, en este caso los diques son importantes, confinar el ACPM derramado para evitar contaminaciones a suelos y aguas y en general al medio ambiente, como descripción el crear zonas de contención con bandejas de retención, con rejillas, antigoteo, como beneficios la contención eficaz de derrames y simplificación. Sigue el riesgo de contaminación acústica. En primera instancia, no, la anterior. En cuanto a la medida organizativa, pues la implementación o el diseño de políticas y procedimientos para gestionar. El objetivo es estandarizar un programa de monitoreo semestral. La descripción, definir puntos de muestreo y frecuencia de medición, y como beneficios, pues está la mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores al reducir la exposición al riesgo de ruido. Siguiente. Sí, continuamos con lo de la generación del ruido. Pues en cuanto a las medidas técnicas, el establecimiento de barreras de aislamiento de aquellos equipos que producen ruido, el atenuar como objetivo, el atenuar al menos a 10 decibeles el ruido emitido por los molinos y trituradores, cumplir con los límites de exposición de 85 decibeles, que es el límite máximo permitido para áreas industriales, el utilizar materiales y tecnologías que reduzcan la propagación del sonido. En cuanto a las medidas activas, pues sistemas de cancelación o contra ruido que se activen durante la operación. En cuanto a las medidas pasivas, pues diseñar áreas de trabajo con condiciones acústicas que permitan la absorción. Esto tiene siempre como objetivo, pues, la identificación rápida de los problemas de ruido y la implementación de las medidas correctivas y la protección continua del personal, además de mejorar el confort acústico, reducción de fatiga y el estrés en el personal. Continúa el compañero Elkin con el riesgo de colapso. Bueno, continuando con el riesgo de colapso de estructuras por corrosión o deficiente mantenimiento. Al igual que para los demás, tenemos las medidas organizativas, técnicas, pasivas y activas. Como tal, la medida organizativa se resume en una programación y seguimiento preventivo para dichas estructuras, con el objetivo siempre de detectar y corregir signos tempranos de deterioro y así mantener la integridad tanto de la estructura como del personal. En cuanto a las medidas técnicas, la transición hacia materiales corrosivos, anticorrosivos o la aplicación de recubrimientos protectores para prolongar la vida útil de las estructuras. En cuanto a la medida activa, un sistema de monitoreo de integridad estructural con sensores que permita la detección temprana de anomalías, así como las reparaciones oportunas. En cuanto a la medida pasiva, un diseño estructural con elementos redundantes para proporcionar un soporte adicional y con esto incorporar elementos de soporte adicionales en el diseño y así minimizar los impactos por fallos inesperados. Continuando con el riesgo de fuga de productos químicos en el área de almacenamiento, en cuanto a medida organizativa tenemos procedimiento de almacenamiento seguro y con esto lograr garantizar el manejo correcto de sustancias químicas, mejorar tanto el bienestar como la seguridad del personal. En cuanto a la medida técnica, el uso de envases certificados y estanterías resistentes para prevenir rupturas o derrames por fallas estructurales. En cuanto a la medida activa, el sistema de detección y fugas y kit de contención.
para detectar y contener los derrames al momento de su ocurrencia. Y en cuanto a la medida pasiva, las cubetos de retención y pisos impermeables para limitar la propagación del producto químico derramado de acuerdo a sus características y naturaleza. Continuando con el riesgo de derrumbe de materia prima por rocas de caliza, tenemos como medida organizativa un programa de monitoreo geotécnico que nos permita detectar oportunamente y evaluar cambios en la estabilidad del suelo. Tenemos la medida técnica, que es un refuerzo del suelo mediante técnicas de estabilización que nos permitan mejorar la capacidad portante y soporte de fuerzas del terreno para reducir la probabilidad de deslizamientos. En cuanto a la medida activa, la instalación de sensores y de formación y movimiento en el terreno para alertar siempre de manera temprana y oportuna movimientos inusuales. Y en cuanto a la medida pasiva, un establecimiento de zonas de exclusión y rutas seguras de evacuación que permitan que así se limite el acceso a áreas con riesgo detectable y garantizar vías de escape seguras para el personal. Continuando con el riesgo por temperaturas elevadas en el ambiente, normalmente en temporadas de sequías como el fenómeno del Niño. La medida organizativa, tenemos protocolo de la capacitación y simulacros para la prevención y respuesta ante incendios en áreas operativas dentro de las instalaciones de la planta Caracolito, que nos permitan básicamente capacitar y realizar simulacros continuos y planes de gestión, inspecciones y protocolos para el personal. En cuanto a la medida técnica, se resume en la instalación de sensores de temperatura y humo que nos permitan identificar tempranamente condiciones de sobrecalentamiento en la maquinaria como son los hornos rotatorios. En cuanto a la medida activa, tenemos extintores y rociadores que se activen automáticamente. La medida pasiva, diseño de barreras cortafuegos que permitan la limitación del fuego, su esparcimiento a través de las diferentes áreas. Y a su vez, pues proteger tanto la infraestructura como la maquinaria y el personal. Le cedo la palabra al compañero Francisco. Compañero Francisco. Sí, bueno, qué pena, es que el micrófono lo tenía apagado, pero en este momento continuamos con el plan de emergencia y contingencia en CEMEX Colombia. Aquí tenemos prácticamente los objetivos y la organización, prácticamente la minimización de impactos ambientales y proteger la salud y seguridad de los trabajadores y la comunidad. También hablamos de definir una estructura organizacional donde hayan unos roles, unas brigadas y una cadena de mando para respuestas a emergencias. Hay otra que es la capacitación continua y los simulacros para fortalecer la preparación de ellos. Siguiente, por favor. En este momento estaríamos hablando ya precisamente de las estrategias de comunicación de riesgos ambientales. Allí veríamos tres. Prácticamente serían la primera, los medios y frecuencias, los cuales se comprenden como boletines, reuniones, plataformas digitales y comunicaciones periódicas para informar a los empleados y la comunidad. La segunda vendría siendo el lenguaje y la participación, que es básicamente la información clara y accesible con talleres y transparencias para fomentar la confianza y la colaboración. Y la última, que es la tercera, vendría siendo herramientas y canales, que es el uso de redes sociales, líneas de contacto y reporte para mantener comunicación efectiva antes, durante y después de las emergencias. Siguiente, por favor. Ya para cerrar, tendríamos las conclusiones de las recomendaciones finales, que es prácticamente la gestión integral de riesgos ambientales en Colombia, ambientales en CEMEX, aplicados a Colombia. Como prácticamente se combinan las medidas organizativas, técnicas, activas y pasivas para mitigar impactos. La planificación de emergencias y la comunicación efectiva son esenciales para proteger personas, bienes y el medio ambiente.
También se recomienda mantener la capacitación continua, actualización de protocolos y fortalecer participación comunitaria para asegurar una respuesta oportuna y transparente ante cualquier eventualidad. Básicamente esto sería todo. Muchas gracias. Pues no sé si de pronto se va a agregar algo más por parte de los demás compañeros. No, eso sería todo. Sí, eso sería todo. Entonces, ¿Listo? quedando ya prácticamente a la participación. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.